Bien, buenas noches. Sean bienvenidos a este espacio que ya hace rato habíamos pensado llevar hasta ustedes. Pues nada más y nada menos que estamos por primera vez desde El Salvador, desde el Observatorio Micro-Macro de la Universidad Don Bosco, haciendo una conmemoración relacionada con el Día Internacional de la Luz. Como ustedes ya habrán escuchado, quizás en algunos documentales o en algunas noticias, prácticamente el Día Internacional de la Luz es un evento que se celebra en muchos lugares, en muchas universidades, en observatorios, en diferentes países, en donde todas las instituciones del país relacionadas con el uso de la luz, pues hacen parte de esta fiesta. Así que es un evento internacional y es administrado por el Programa Internacional de Ciencia Básica de la UNESCO. Cada 16 de mayo, pues se celebra este Día Internacional de la Luz y la idea es, pues, dar el enfoque que tiene la luz en todas las profesiones, en todos los campos, en la cultura, en el arte, en la ciencia, en la medicina, en danza, en todo lo que nosotros hagamos, pues siempre va a estar allí inmerso la luz, el concepto de luz. Sus usos y sus aplicaciones tecnológicas o en la vida cotidiana es algo que siempre nos va a acompañar. Y bueno, qué mejor que para nosotros acá en El Salvador, pues tenemos muchos profesionales que pues saben de la importancia que tiene la luz, y uno de ellos, que es el que nos acompaña ahora, tenemos el honor de presentar a ustedes al licenciado Oscar Cornejo, mejor conocido como Oscar Kane. Él es un diseñador gráfico, es de los mejores con los que cuenta nuestro país, tiene una larga trayectoria en esculturas. Si alguno de ustedes ha visto la película El Libro de la Vida, pues él estuvo trabajando las esculturas de los personajes que aparecían ahí. Si en algún momento usted escucha hablar de un cortometraje infantil llamado Asteroide, bueno, él ha sido parte de ese proyecto también. Ha estado trabajando con otros programas de animación en coordinación con la alcaldía de Soyapango. Ha recibido algunos reconocimientos, algunos premios. Por ejemplo, ha obtenido el primer lugar en escultura irónica, que fue un certamen de modelismo, en la categoría de escultura libre para expertos. Ha recibido el reconocimiento de escultor destacado del año de Canal 10. Así que, como ven, nosotros tenemos grandes profesionales aquí en nuestro país. Y qué mejor que empezar a hablar de la importancia que tiene la luz en nuestras vidas. Y en este caso, pues, Oscar Kane nos va a hablar sobre la importancia que tiene la luz en el diseño y en la animación. Específicamente va a hablar sobre uno de los tantos proyectos, Stop Motion. Así que, bienvenido, Oscar. Gracias por haber aceptado esta invitación para arrancar, ¿verdad? Para aperturar la Semana de la Luz que nosotros estamos celebrando aquí desde el Observatorio Micro-Macro de la Universidad Don Bosco. Ok, muchas gracias, Brisa, y a las personas que me invitaron a compartir este momento. Agradezco a todas las personas que nos están sintonizando por compartir esta hora de sus vidas, ¿verdad? Y nos permiten llegar a sus casas y hablar de un tema sumamente interesante, en este caso para mí fundamental. Y vamos a hablar acerca de cómo la luz es importante para el diseño, la ilustración y específicamente el tema narrativo de la animación, en este caso cuadro a cuadro, stop motion, que tiene mucho que ver con el tema de fotografía, esculturas, maquetas y un montón de cosas que por ahí tienen una directa relación con el tema de la luz. Voy a comenzar la presentación que les tengo por ahí preparada para que puedan. Solo espero que me puedan escuchar bien y que se vea bien. Si hay algún problema técnico, me avisan para estar ahí pendiente y poderlo resolver. Bueno, voy a comenzar hablando un poco acerca de un contexto, una base teórica. Yo soy diseñador gráfico de profesión, pero lo que siempre me ha gustado es dibujar.
diseñar personajes, y esto está aplicado a la ilustración y a los mundos de las narrativas como animación o los videojuegos, que son básicamente experiencias de arte, pero llevadas al mundo del diseño y que generalmente son más conocidas como entretenimiento. Tienen que estar referidas a por qué vamos al cine, por qué vemos series, ¿verdad? Y por qué nos emocionamos con estos personajes. Un fundamento importante de esto es la luz. De hecho, cuando me dijeron lo del tema, yo dije, es un tema fundamental. Entonces me gusta mucho el tema. De hecho, me parece fenomenal que sean este tipo de eventos, y desde mi perspectiva como artista o diseñador visual, les voy a compartir mi experiencia y la importancia que la luz tiene para mi profesión. Vamos a empezar ahí con un poquito de teoría y una parte bien importante que tiene que ver con el espectro electromagnético, y es que la luz son ondas y partículas, y nuestro ojo, digamos que la evolución y nuestra capacidad genética y anatómica de nuestro ojo nos permite ver un pequeño espectro de ese gran universo, ¿verdad? De imágenes. De hecho, hay algunos animales que tienen capacidades diferentes a las nuestras para poder ver el mundo, y nosotros nada más vemos un pequeño espectro de la luz. Sin embargo, con ese pequeño espectro que vemos, podemos distinguir colores y un montón de cosas que son fundamentales. Quiero hacer como un pequeño ejercicio así bien sencillo y práctico, y es que básicamente la luz es la causante del color. Nosotros con nuestros ojos tenemos unas células sensitivas, en este caso son los conos y los bastones, y ahorita les he puesto una pantalla verde y quiero que vean como por ejemplo mi cara ahorita, es decir, la cara me la deben estar viendo verde, se tiene que ver todas, digamos que mis luces, medios tonos y sombras están contaminadas por el color verde, que en este caso está funcionando como un colorizador. Ya les voy a explicar en el stop motion que hicimos cómo no funcionaba esto a través de papel celofán y de algunas gelatinas que pueden servir para colorear la luz. Y también voy a explicar por ahí, esto tiene que ver con pintura, tiene que ver con dibujo, y si han escuchado también por ahí el término, ¿verdad? Dentro de, por ejemplo, la fotografía es dibujar con luz, y lo que hace el fotógrafo, ¿verdad? Es a través de una cámara o de un lente controlar una apertura y una velocidad para capturar una imagen que está creada a partir de la entrada de luz. Nuestros ojos funcionan de una forma muy parecida, y en nuestro caso también es importante llevarlo a la pintura y el dibujo, a la ilustración, porque digamos que el mundo que nosotros vemos tiene un color, pero además ese color viene dado por las luces, ¿verdad? De hecho, ahorita me tienen que estar viendo en el espectro RGB, por ahí me vieron verde, azul, y ven cómo el color rojo de esta pantalla, de esta imagen que tengo, me está coloreando mi cara de rojo. Eso puede tener también fines narrativos que pueden representar a través de la psicología del color, todo lo que significa a nivel sensorial para los humanos los colores. Vamos a hablar un poco acerca de la luz. Nuestra principal fuente de luz es el sol, ¿verdad? Es la gran fuente de energía que tenemos, y la luz del sol, digamos que si nosotros la descomponemos, esto para los de antaño, ¿verdad? Sí. ¿Has visto uno para mí de los mejores álbumes de música de todos los tiempos, de Pink Floyd, El lado oscuro de la luna? La luz blanca, si nosotros la descomponemos, aparecen todos los colores del arco iris, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando está lloviendo y de repente, digamos que el agua hace este efecto, ¿verdad? De refractar y descomponer la luz en todos los colores del arco iris. Esto va a ser fundamental para un montón de procesos que en el mundo del diseño, estoy bien propio del mundo del diseño, hay dos, no sé si recuerdan los colores primarios, que esto nos lo enseñan desde pequeños, ¿verdad? Desde chiquitos nos dicen los colores primarios son el azul, el rojo y el amarillo. Se llaman primarios porque son colores que no se pueden producir, digamos que ellos son los padres de los colores secundarios, de los terciarios, cuaternarios y de todas las gamas de millones de colores que hay. En los medios, digamos que el diseñador gráfico tiene como dos grandes medios para publicar su trabajo. Uno son los impresos y el otro son las pantallas. Hoy en día se está migrando mucho más a pantallas. Cuando yo estudié diseño gráfico tenía mucha más presencia el print, que eran periódicos, revistas, libros, etcétera. Yo creo que la mayoría de nosotros a nivel generacional, las nuevas generaciones están leyendo más cómics, libros,
y un montón de contenido a través de pantalla, ¿verdad? Entonces, el sistema de color, por ejemplo, aquí que estamos viendo en mi laptop o en sus teléfonos, es un sistema de color RGB, que genera todos los colores a partir de los primarios rojo, verde y azul, que fueron los 3 colores que les puse cuando tinté mi cara. La suma de todos estos colores es el blanco y la ausencia de todos estos es el negro, ¿verdad? De hecho, la oscuridad es ausencia de luz y básicamente la unión de todos ellos hace el blanco. Luego tenemos los colores pigmento, que si alguna vez han estado imprimiendo alguna tarea en su impresor casero, probablemente les haya salido la imagen o rosada o celeste, o quizás probablemente contaminada de amarillo. Y es que alguno de estos medios, de estas tintas, procesos, que son sistemas CMYK, que son cian, magenta, amarillo y negro, son los que producen a nivel de tintas. La superposición de colores hace que se creen todos los colores. Esto viene del mundo del diseño, pero me parece importante que lo entendamos porque probablemente nos pusieron a pintar y nos hicieron unir de repente, ¿verdad? El rojo y el amarillo y nos produjo un naranja, ¿verdad? Incluso con plastilina, que me encanta la escultura, es algo bien común, ¿verdad? Si ustedes juntan una barra de plastilina roja con una amarilla, crean un color, en este caso naranja. Todo esto estamos hablando que viene a partir de la luz, ¿verdad? Y la percepción que nosotros tenemos del universo que nos rodea a través de los sentidos, específicamente con nosotros, es con los ojos. Digamos que, por ejemplo, en el mundo de la música, el sentido que más agudiza profesionalmente el músico es el oído. Como diseñadores o la gente que se dedica a las artes visuales, dibujantes, arquitectos, diseñadores, etcétera, algo bien importante para nosotros es el tema del color, ¿verdad? Y de la parte de cómo nosotros comunicamos a través del color. Y nuestro sentido más agudo para mí es la vista. Yo diría que la vista del dibujante o del ilustrador es como la más aguda, y para mí es un sentido que tenemos muy estimulado. Me parece bien interesante que se hayan preguntado como, por ejemplo, ve un perro, ¿verdad? O cómo ven las serpientes, y quizás ya hayan visto algún documental o algún tipo de contenido donde ustedes hayan visto, no sé si vieron las películas del Depredador, ¿verdad? Que por ahí él tenía una visión de calor. Y este es un ejemplo de cómo vemos nosotros, ¿verdad? Y por ahí cómo ven algunos animales. Por ahí estaba un poco viendo algunas referencias cuando estaba preparando la presentación y me encontré esta página que me gustó porque así es como vemos los humanos y ponen comparativas de cómo ven ciertas especies animales, por ejemplo los perros. Entonces aquí estamos viendo, cuando me gusta esta interactividad de la página, así ven los perros. De ahí tiene otras imágenes, por ejemplo, esto es como vemos nosotros los humanos y nos pone aquí la comparativa como ven los peces. Entonces incluso hay una deformación por la estructura de sus ojos, que eso todos en nuestros teléfonos creo que da la evolución tan marcada que se ha dado. Los teléfonos ahora traen 3, 4 cámaras y traen lentes macros, traen lentes angulares. Y no sé si han visto, cuando queremos tomar una foto de un espacio bien amplio, estos lentes lo que hacen es como una especie de circunferencia, es parecido a lo que tienen los espejos de las coaster o de los camiones, que tienen una forma circular, y eso hace que una imagen pueda verse con un alcance mayor, ¿verdad? Entonces hay algunas especies, por ejemplo, este es el de las serpientes. Así vemos nosotros y así ven las serpientes. Entonces me pareció interesante esta página y se las quería compartir por ahí para que vieran un poco eso. Y a veces pasa, por ejemplo, en los proyectores, como a veces un canal del proyector no funciona. Y lo que sucede cuando ese canal del proyector no funciona, por ejemplo, si el color rojo del RGB del proyector no funciona, la imagen se va a ver más verdosa o se va a tender a ver como un tanto más fría, que es por el tema de que el color se forma a partir de los 3 primarios RGB en el sistema de pantallas. El color tiene una psicología a partir del tema de la luz, ¿verdad? El color tiene una lectura en nuestros cerebros que viene por nuestras vidas, la cultura, por todo aquello que vemos y consumimos desde las señales de tránsito en el semáforo, ¿verdad? Que el color tiene un significado, el rojo, el amarillo y el verde, y cómo estos significados también se pueden llevar al mundo de la publicidad. Incluso los colores como el rojo, el amarillo y el naranja son los colores de las cadenas de comida, ¿verdad? Rápida. Generalmente uno va a un lugar de comida rápida y vamos a ver rojo, amarillo y naranja, ¿verdad? Que son los colores para eso. Y luego que tenemos lecturas que los humanos les hemos dado, ¿verdad? Por ahí
amarillo energía, ¿verdad? El negro es misterio, solemnidad, el blanco es pureza, el azul es como un color de los sueños y está referido más al tema de, como digamos que de la ensoñación, la magia, ¿verdad? Decimos el hada azul, el mago azul, y en ese sentido también hay una lectura. Esta lectura del color a través de la luz nos puede llevar a narrativas, que es el tema sobre todo a lo que nos dedicamos, que específicamente yo un poco la broma de que hacemos muñequitos y esos muñequitos nos hacen vivir aventuras que nos emocionan, que nos hacen sufrir y luchar por los objetivos que los personajes tienen. Y la luz y el color van a ser fundamentales para eso. Hay un término que es el guión de color, que en la producción, digamos, audiovisual es bien fundamental. Estamos viendo un ejemplo de un color script o guión de color de la película Buscando a Nemo. Cuando los personajes generalmente están en peligro o en situaciones complicadas, digamos que cuando, por ejemplo, se muere alguien o hay una situación depresiva, los colores se desaturan y la luz tiende a volverse menor. Digamos que son momentos sombríos que el personaje tiene y ahí tenemos una desaturación del color y una presencia menor de la luz. Que eso en las secuencias de las películas se trata de cuidar bastante para que las emociones visuales, ¿verdad?, sean recibidas. Y aunque uno no sea un experto en imágenes, cuando uno va al cine o una película que todo está tan bien cuidado en detalle, uno se termina emocionando, o sea, o te reís o llorás, pero es porque todo técnicamente está tan bien pensado para que esa emoción llegue de forma pura. Aquí estamos viendo una secuencia cuando Marlene y Dory se encuentran a un pez nocturno en una zona peligrosa y vemos cómo esto va evolucionando de color. De hecho, vamos como una paleta oscura, desaturada, hacia una parte más cálida, intensa, y luego puede llegar como a las evoluciones que va a ir teniendo en la historia con los personajes. Le voy a mostrar otro ejemplo un poquitito más, como les dijera, de principio a fin. El Rey León. El Rey León es, para mí, mi película favorita de todas las de Disney. 2D es para mí la máxima. A mí personalmente me encanta por un montón de razones. La película me parece que es una muy perfecta forma de narrar el ciclo de la vida. Yo diría que esa es como la premisa de el ciclo de la vida, ¿verdad? Que la película inicia con el amanecer y la presentación de un nuevo rey que es Simba, y la película empieza con la salida del sol cálida, ¿verdad? Que estamos viendo por acá, es una salida del sol con energía, fuerza, y los animales de toda la sabana africana nos los van presentando, el mundo donde se va a dar la historia, y vamos viendo el amanecer de un nuevo rey, ¿verdad? O del futuro rey. Y durante la película vamos viendo la explicación, ¿verdad? De Mufasa, que es el Rey León, ¿verdad? Cómo le va explicando a su hijo cómo es que funciona la vida. Entonces, por ahí la historia va teniendo una evolución de color bien interesante. De hecho, cuando el Rey León es como Hamlet, es la historia de Hamlet, que digamos que el tío, que en este caso es Scar, no puede llegar al trono, y en este sentido él crea una conspiración, ¿verdad?, para poder llegar al poder. Cuando él llega al poder, el reino se muere, ¿verdad? Lleva las llenas y eso crea un cambio cromático. De hecho, el mundo se vuelve más como las llenas, se desatura el color, se hace sombrío, se convierte en un mundo más triste. Luego vemos un tema de batalla que es bien importante porque generalmente los colores y la luz de ese momento en los conflictos es roja, es aguda, hay fuego, y todo eso nos está diciendo que es el momento del combate o del conflicto. Cuando el Simba recupera el reino, hay como una metáfora visual de que todo lo que se quema y se destruye, digamos que la lluvia lo limpia y vuelve la vida. Entonces al final de la película vemos el renacer de las plantas, de la vida, y el color vuelve. Entonces hay un tipo de luz bien interesante con colores saturados y vivos que nos dicen que el ciclo, ¿verdad?, del nuevo rey que ha vuelto le ha regresado la vida al reino. Poniendo un ejemplo también siempre de narrativas, en este caso de animación, si han visto esta parte que me parece bien importante en la película, es un momento triste, ¿verdad?, sombrío, desaturado, en donde básicamente vemos como que el color y la luz se vuelven más grisáceas y tenues, y este mismo momento se repite, pero ya como a Simba como protagonista.
Y aquí el color es mucho más, digamos que peligroso porque estamos en el tema de la batalla. En la parte donde Scar está como Mufasa no va a haber batalla, sino que es como yo dijera bastante como triste. Y luego viene la otra que es como muy, yo diría muy activa o bastante de acción, ¿verdad? Que va a haber algo que le dice a Scar a Simba, va a hacer que reaccione y de ahí va a darse la batalla. Bien, después de comentarles esta parte un poco teórica, quisiera ya hablar de cómo la luz sirve para el trabajo que en este caso su servidor hace. Yo lo que hago es ilustración, hago maquetas también de personajes y sobre todo me gusta el tema de narrar. Creo que la escultura, el dibujo y la parte de ilustración que hago siempre tiene como objetivo contar algo. No hacemos muñequitos, sino que más bien tratamos de hacer seres o personajes que pueden tener características graciosas, deformadas, pero que pueden narrar historias. Les voy a hablar un poquito de cada rubro. Voy a empezar un poco con la escultura y cómo es importante el uso de la luz y cómo a mí me sirve. Por ejemplo, los entornos grises, blanco, negro y gris, no se consideran como colores en sí a nivel teórico, sino bien la luz como la suma de todos los colores, el negro la ausencia de color y el gris, digamos que las escalas entre un extremo y otro. En el tema de escultura, el gris es un color bien importante porque nos permite la lectura de la luz sobre la superficie tridimensional. Eso es vital. Muchas personas me preguntan por qué grises. Cuando una escultura esté en gris, el material permite ver textura, superficie e incluso cómo las sombras se deslizan sobre la superficie del personaje. A veces nos toca imitar materiales, madera, piedra, piel humana, etcétera. Y a veces nos toca también hacer figuras muy limpias. Y algo que a mí me sirve mucho en la guía es cómo la luz se desliza sobre la superficie. Yo hago mucho un trabajo de lijar, que es un trabajo de mucha paciencia y es tedioso, pero yo siempre pienso entre más amor y disfrute le ponga, mejor queda la pieza. Aunque puede parecer tedioso estar ahí. Pero me voy guiando, viendo la superficie gris y veo con la luz cómo la sombra se desliza. Si la sombra se desliza de forma imperfecta, es porque la pieza todavía tiene irregularidades. Entonces, el tema de la luz acá es bien importante porque me permite corregir volumetrías, texturas y un montón de elementos que pueden hacer que la pieza no se vea bien. Entonces, es bien, bien importante esta parte. Y también yo soy profesor y algo que siempre, yo soy profesor de ilustración y de dibujo y cuando vemos dibujo, por ejemplo, yo les pido a mis estudiantes, tienen que analizar en los modelos, les digo luces altas o highlights, medios tonos y sombras, que son básicamente como las partes de un objeto y cómo este objeto se ilumina. Cuando nosotros dibujamos, lo que hacemos es una representación de la luz. Ya voy a llegar por ahí a esa parte, pero voy a mostrarles otro ejemplo. Este es un diseño de un personaje en una maqueta que trabajamos con Weser Studio hace unos años. Y este es el personaje en gris. Luego ahí ya lo están viendo con accesorios. El gris, el negro sirven mucho como colores de diseño. Son colores que permiten enfocarse en la silueta del personaje, en la textura y en cómo ésta se construye. Luego viene la parte del color, que el color para mí ya tiene que ver con la estética que va a embellecer la pieza, ¿verdad? El mundo está lleno de color. Entonces, cuando ya todos los otros elementos están bien cuidados, el color va a venir a ser como la cereza en el pastel, que va a terminar de darle vida al personaje y que va a hacer que su historia o la narrativa que él tiene sea entendida para todos los públicos o para el público objetivo que tenga la pieza. Siguiendo con el tema por ahí de escultura, esta es una del malo del libro de la vida. Y aquí el mismo proceso, ¿verdad? De un trabajo en grises y en colores neutros, blanco, negro, gris, que también al nivel visual los colores neutrales ayudan un poco a descansar la vista. Esto sería en el mundo auditivo como si de repente los espacios de silencio también pueden servir un poco a que el oído descanse, y en el mundo visual también el blanco, el negro, el gris o ciertos colores neutros, incluso en el diseño de ambientes, sirve para que el ojo descanse un poco. Porque también hay momentos donde, por ejemplo, San Salvador es una ciudad sumamente contaminada visualmente. Estos espacios ayudan a que el ojo descanse, a que descanse un poco y que se pueda concentrar. Estos son ejemplos, como les comentaba, en escultura.
Ahí el gris nos permite, la lectura que hace la luz nos permite ver las texturas, el volumen y las formas, y es una lectura de corrección y que nos permite poder hacer cambios y corregir cosas dentro de una pieza. De hecho, también hay un proceso, por ejemplo, en el aprendizaje de los nuevos dibujantes que se da por dibujar esculturas. Por ejemplo, esculturas de mármol, que son esculturas blancas, o esculturas de yeso, hace una mejor lectura el ojo, ¿verdad? Porque solo está viendo a nivel monocromático, ¿verdad? Grises, y es mucho más fácil poderlo representar para alguien que esté estudiando dibujo. De hecho, las primeras bases son en escalas de grises, monocromáticos, luego viene un tema de pintura que ya estamos hablando de un nivel más alto de complejidad. Aquí está ya puesta la pieza pintada y lo que estamos viendo ahí es un tema de la aplicación del color sobre las texturas y en este caso de los materiales. Algo también importante a la hora de pintar es la luz, como digamos que lo más fundamental y básico a la hora de pintar es poder ver bien los colores. Entonces, la mejor luz para pintar es la del sol, pero generalmente nos toca trabajar en horarios a veces nocturnos y es bien importante tener una buena iluminación para la gente que estudia, ¿verdad? Ya sea carreras donde tengamos que hacer láminas o también el mismo hecho de estar frente a las pantallas o a los monitores nos van dando una percepción de las cosas a través de la luz. Y en el caso del dibujo, pintura, necesitamos una buena iluminación para poder hacer este trabajo. De hecho, sucede, cuando uno tiene una mala iluminación, estás pintando en la noche o en la madrugada, de repente al día siguiente, con luz del sol, te das cuenta que está fatal o que salen errores que el ojo no percibía porque la cantidad de luz que tenías en tu cuarto o en tu comedor o en la sala no era la más apropiada para poder ver todos los detalles. De hecho, hay también muchos trucos en el cine, y lo van a ver así, de actores que dicen no soy feo, sino que estoy mal iluminado. El director de fotografía es una persona que se encarga de que la composición de cámara, de todo lo que estamos viendo en una película, un cortometraje, una serie, sea de la mejor forma posible, narrativo, compositivo, estético, y hay muchos actores que tienen hasta personas especializadas en saberlos iluminar, porque eso hace que se vean más delgados, que se les defina mejor algún perfil de ojo, nariz, y eso es cierto, y se da como este tipo meme, ¿verdad? Cuando subo mi foto de perfil, ¿verdad? Pero cuando salgo en la foto de mis amigos y en una me veo así, en la otra me veo diferente. Entonces es bien vital ese tema. De hecho, incluso la dirección de la luz en el rostro de una persona puede llegar a, por ejemplo, dar una denotación de miedo. Si yo, por ejemplo, pongo la lámpara, ¿verdad? Aquí abajo de la barbilla, imaginen que estamos en el Pital, ¿verdad? Contando historias de terror. Entonces me pongo abajo la luz y eso hace como una presencia inferior de la luz que se vea el rostro más tenebroso. Entonces ese tipo de cosas son bien importantes a la hora de narrar porque hacen que un ambiente cause una sensación o un sentimiento. Un ambiente oscuro o un ambiente poco iluminado me da misterio, o puede llegar a hacer que me sienta como con desconfianza de qué es lo que me voy a encontrar. Y yo creo que esa es la ausencia de luz lo que me va a provocar, ¿verdad? Como un pequeño miedo a no saber qué es lo que hay detrás. Les voy a comentar de un proyecto de animación que hice. Cuando me invitaron a dar esta charla me pareció bien adecuado porque hice un cortometraje con Stonebot Studio que es sobre el universo. Es para niños menores de 6 años y algo que me parece encantador es el tema de las ciencias. Me encantan las ciencias. A mí me parece que el diseño, personalmente, para mí el diseño es la ingeniería de las artes, porque tenemos que cumplir con funciones, y en el caso de la narrativa, para mí todo el diseño de personajes, diseñar un ambiente, digamos que su función está narrar, contar una historia y que esa historia lleve un mensaje y ese mensaje haga eco en las personas, ¿verdad? Cuando para mí cuando yo veo una historia y al verla me causa algo y me hace cambiar una idea, ser, digamos, más educado, cambiar un patrón de comportamiento hacia algo mejor, o también, ¿verdad?, activar mi sentido crítico, la historia está funcionando. Entonces eso me parece bien chivo cuando voy al cine o cuando consumo un contenido que me hace una reflexión y yo, puya, qué chivo, y cómo esto hace que yo intente ser una mejor persona, un mejor profesional, o incluso, ¿verdad?, que me ayude a liberar tal vez cosas que uno tiene reprimidas.
para mí como niño hubieron contenidos que me marcaron la vida para la profesión que tengo y considero que sigo siendo un niño, pero ya viejo. Pero sí realmente creo que me mantengo haciendo las mismas cosas que siempre hice desde pequeño. Y en este caso, la animación stop motion para mí es un componente importante de escultura, maquetas, fotografía, y vamos a ver cómo la luz se vuelve fundamental para la parte técnica y también para la parte narrativa. Y yo quería contar una historia para niños basada en robots. Y el espacio me parece fenomenal, la ciencia me encanta, el diseño, como les decía, para mí es la ingeniería de las artes, y considero que todo el conocimiento, por ejemplo, teórico que acabo de mencionar de la luz, es fundamental para que nosotros podamos narrar. Les voy a enseñar algunos artes. Oscar, sí. Antes que pasemos a esa segunda parte que ya tiene que ver con el universo, astronomía, que es lo que de repente pues vimos que este espacio para hablar de la luz, el diseño gráfico, la escultura, pues que este tema de stop motion quedaba muy bien. Solo comentarte aquí, Cidal Galdames preguntaba si los animales pueden ver en otras regiones del espectro o solo perciben de manera diferente los colores. Sí, hay unos animales que sí ven tienen mayor alcance en el espectro que nosotros. Yo estaba viendo que hay una especie de mariposa, creo que se llama botella azul, por ahí, discúlpeme, ahí no soy experto en eso, pero que parece que es la especie que mayor capacidad tiene de ver dentro del espectro electromagnético. Entonces, estaba viendo también las abejas, esas mariposas ven más colores. Por ejemplo, los perros ven menos, porque me parece que ellos tienen, ahí me disculpan si hay algún experto en perros y digo algún dato equivocado, pero parece que ellos tienen menos conos que los humanos. Al parecer ellos tienen más bastones, que los bastones son los de la visión, digamos que en grises y blanco y negro, y ellos ven menos color que nosotros, que también se un poco con las personas que tienen, con el tema del daltonismo y lo del verde, del que pueden confundir los colores del semáforo, ¿verdad? Entonces sí, hay especies animales que tienen mayores capacidades, que pueden ver, por ejemplo, los rayos ultravioleta, o que pueden ver más que nosotros. De hecho, es como bien interesante pensar cómo ellos perciben el mundo, que es distinto a cómo nosotros lo hacemos, y que también entre personas puede ser diferente por una cuestión genética, ¿verdad? De algo que de hecho, llega a ser subjetivo, ¿verdad? No sé si se han peleado alguna vez por un color con alguien, y si te compra una camisa ocre, y en pintura, por ejemplo, el ocre es como un tipo amarillo, y nosotros creo que comúnmente el ocre lo vemos como un color vino. Entonces, también por ahí hay unas como subjetividades. Bien. Bueno, por ahí al respecto de a lo mejor si algunas personas tienen un poco más de conocimiento, por ahí aparecía Papá YouTube diciendo que si hay animales que perciben en otra región del espectro, dice que las abejas ven más allá del infrarrojo. A propósito allí con esto del infrarrojo, que lo mencionan acá, en todo este ámbito de las esculturas, la iluminación, el diseño gráfico, casi todo se maneja en el espectro del visible, ¿va? Que son los colores que los seres humanos son los que podemos percibir, ¿va? Sí, correcto. Sí, es como los colores del arco iris, digamos. Sí. Jugamos con esos colores y con saturación y desaturación, que también tiene que ver como qué tan gris es un color o qué tan intenso. Y eso nos da el juego como para comunicar y hacer un montón de cosas. Ok, otra pregunta. Si con lo que estabas explicando al inicio, toda la base teórica, al final se puede considerar que la luz es como hacer una composición del espacio, porque tú decías que dependiendo de qué tan iluminado está el lugar, entonces puede ser que sea más amplio, que nos dé la sensación de misterio. Entonces la luz juega con las sensaciones visuales, ¿verdad? Se pueden, sí, que se despiertan en las personas que están observando. Sí, correcto. De hecho, la luz, el manejo adecuado de la luz, por ejemplo, un director de fotografía que maneje muy bien la luz puede crear un montón de ilusiones ópticas que puedan ser, voy a poner el ejemplo del teatro o de un circo. Imagínense un circo donde toda la gente se ve luces encendidas, de repente se apagan y aparece el maestro de ceremonia y un spotlight o una luz dirigida a él. Entonces, o voy a poner el ejemplo de un concierto.
un concierto, bueno, estamos todos esperando, ¿verdad? La banda telonera, etcétera, se apagan las luces y la gran emoción y de repente empiezan luces narrativas que cuentan una historia, un color rojo y entra el cantante y una explosión de luces. Entonces están diseñadas para emocionarnos, para sentir en el teatro, en el circo también. Y el juego de colores nos van creando sensaciones o emociones, ¿verdad? Que en el mundo del cine, la animación, pueden llegar a crear terror, pueden incluso crear orden compositivo. Eso es bien importante. Aquí tengo un ejemplo, este es un desarrollo visual de ese cortometraje que se llama Asteroide. Y aquí hay un elemento, por ejemplo, que es importante que se ve el protagonista, que es este personaje que ven en la moto. Entonces, para eso, este personaje tiene una pequeña luz, tiene como una pequeña spotlight, ven el caminito, está un poquitito iluminado, a pesar de que hay un sol atrás y hay un montón de información en la escena. El cuidado de la luz está tratando de hacer que él se vea más. Entonces es como una especie de luz teatral donde yo puedo decir, quiero que este actor se vea primero. Y luego el de atrás le pongo, qué sé yo, una luz más suave para que se vea, pero que no le quite protagonismo. Y según sea el orden narrativo que yo tenga, voy a usarlo para contar una historia. Entonces sí es bien, bien importante. Y se pueden lograr todos esos efectos. Y al final también eso, o sea, dependiendo de cómo está la iluminación, te da la sensación de lo que está más cerca y está más lejos. Sí, sí, correcto. De hecho, hay el espacio a nivel atmosférico, el aire tiene partículas, ¿verdad? Hay neblina, hay polvo. Y, por ejemplo, cuando uno dibuja, esto es bien de perspectiva, voy a poner acá el ejemplo, si hay un volcán o una cordillera y voy a comer al volcán de San Salvador, por ejemplo, y se ve el volcán de San Vicente. El volcán de San Vicente se va a ver blanquecino, se va a ver desaturado, porque también el mismo efecto de las cosas más lejanas hace que los colores se desaturen y con toda la densidad de contaminación, partículas, polvo, etcétera, los colores se van viendo desaturados. Cuando uno pinta eso y lo entiende, crea un efecto en un mundo 2D, por ejemplo en un canvas o en un papel. Por ejemplo, esto es digital, pero aquí estamos tratando de hacer profundidad, que se sintiera que hay profundidad y que se puede ir hasta atrás en la cámara. Entonces estos colores de atrás están desaturados y ven, por ejemplo, estos del primer plano están más oscuros, están como a contraluz. Por ser infantil, trato de no usar negro en la mayor medida posible, que es por ahí otro tema también como de pintura, el uso del blanco, el negro, si sí o no, es todo un debate. Pero sí, todo eso que mencionan es fundamental y el conocimiento de la luz, de hecho, para mí es bien importante. Y al saberla usar, podemos crear mejor narrativa y mejores emociones y podemos llegar a comunicar. Muy bien. Merci Portillo te envía saludos. Dice que bueno que el tipo de charlas más diversificadas y a la vez relacionadas con la astronomía y una oportunidad para conocer de estas otras áreas. Y bueno, William Rodríguez García dice con todo, profe. Saludos. Bueno, vamos a esta parte interesante de asteroides, ¿no? Sí, de asteroides. Les voy a enseñar un pequeño teaser con el que empezó para que vean el proyecto y vean ahí todo esto que hemos comentado desde el tema ahí de la luz. Ahí se los dejo. En un lugar muy, muy lejano, conoce a Harry. Le gusta pasar largas horas de trabajo inventando cosas, aunque no siempre funcionan. Harry trabaja en algo muy especial y grande para él. Es un cohete que le permitirá viajar a lugares lejanos y desconocidos. Lastimosamente, en este lugar, el clima es impredecible. Aunque cosas interesantes caen del cielo, Harry no ha podido encontrar la pieza perfecta a terminar su cohete. ¡Ánimo, Harry! ¿Por qué no le pides ayuda a tus vecinos? Aquí vive tu vecino más cercano. Mucha suerte. Bueno, quizás estaba un poco ocupado. ¿Por
qué no pruebas en el siguiente caso? Tranquilo, Harry. Las cosas son difíciles, especialmente en este pequeño lugar. Pero pronto tendrán que cambiar para el bien de todos. Bien, ahí les estaba compartiendo. Ese es un teaser, que es la forma en la que logramos poder producir el cortometraje. Y en el cortometraje, ya les voy a poner unas escenas. Ese, digamos que fue el preámbulo. Vieron que al final sale un sol digital, porque ese teaser lo hicimos en bien poco tiempo. Y luego viene el tema de que para el cortometraje final decidimos hacer un sol real, un sol hecho con cosas de verdad, o sea, con una luz real, y eso me pareció un reto importante. Voy a dar así la sinopsis rápida. La historia es 3 extraterrestres han quedado atrapados en un asteroide. Son de planetas diferentes, no conviven entre sí y cada uno está intentando salir de ese asteroide por su cuenta. Resulta que el asteroide se dirige hacia un sol, entonces van a tener que trabajar juntos si quieren sobrevivir, y por ahí va la historia. Es un cortometraje infantil y este sol es fundamental, de hecho es como sería el antagonista de la historia. El sol me parecía vital por la historia, así que en el primero tuvimos que hacer bajo un tutorial digital hecho el sol digitalmente, pero queríamos hacer que el sol fuese algo hecho con la técnica, en este caso de stop motion. Esta escena primero se pensó en ilustración, de hecho es una ilustración o un desarrollo visual que hizo Saúl Orellana, mi codirector y animador del proyecto, también estudió en la universidad, es orgullo Edgy. Y lo que estamos viendo acá es cómo él visualizó esa escena y cómo queríamos que esa escena se pudiese ver en la pantalla. Ya como se ve en pantalla esa escenificación. También hicimos un guión de color de cómo la historia comienza con un color y cómo va cambiando. Voy a quizás dejar de compartir la pantalla para hacer el cambio. Y por ahí, como no estoy viendo no quiero ver. Solo hago acá el cambio y creo que dejé de compartir. Y nada más le voy a poner la parte de... y voy a volver a compartirles. Bien, este es el inicio. Espero que puedan ver si hay algún problema técnico, me avisan, o si no se ve. Ahorita no tiene sonido, solo quiero que... existen 3 pequeños... Bien, así inicia el cortometraje. Ese es el color inicial de la historia. Y van presentando ahí los mundos. No les puedo dejar todo el cortometraje, solo podemos ver algunas escenas nada más. Por tema ahí que todavía no se ha publicado, entonces solo les puedo dar por ahí unas cuantas. Y vamos a ver, este es el interior de la casa del personaje, y ya les voy a explicar la técnica de iluminación y cómo hacíamos un poco todos esos efectos de color, y que algunos efectos de color tenían diseño. Cada personaje tenía como un color de iluminación, y respetamos iluminación para crear como una pequeña narrativa que se identificaran los personajes. Este es el momento importante que quiero que vean, que es el conflicto, o en este caso la presentación del sol. Ahí está, ahí se da cuenta que se dirigen hacia el sol.
por tema de que no lo hemos publicado, no se los puedo enseñar todos. En algún momento lo vamos a subir y ahí sí lo van a poder ver. Ese sol es una lámpara, es un foco con una esfera transparente de Navidad, a la cual acortamos, le pusimos silicón líquido de pistola y también de ese silicón transparente alrededor, lo iluminamos. El giro de este sol son como alrededor de 160 fotos. Es un foco que tiene un sistema de valeros que hizo mi amigo Mauricio Fuentes para que girara. Es un foco real y tiene unos efectos encima que esos sí son digitales. Esos flares o esos llamas que están alrededor de él son digitales, pero el foco esencialmente el sol esencialmente está hecho por ahí con técnicas representativas de el stop motion. Les voy a enseñar esa parte de diseño que está referida a la iluminación. El stop motion es una técnica que básicamente va foto a foto. En un segundo se pueden hacer 12 capturas o 24, dependiendo ahí de la calidad y de un montón de factores técnicos. Pero hicimos primero un tema, ¿verdad? Diseñar los ambientes. Ahí está el tema de la luz de este personaje y de su espacio de trabajo, que es un taller. Algunas previsualizaciones, ese no es el corte final, pero está muy oscuro. Y por ahí el color también se veía bien muerto, y esas son pruebas que sirven para ir viendo lo que uno quiere, porque a la primera no te salen, sino que uno tiene que ir corrigiendo mucho lo que se quiere narrar y que esté acorde a lo que se quiere contar. Es como ajustar. Ustedes saben, con cada cosa que se hace no te queda bien a la primera, hay que hacer una gran cantidad de ajustes. Les voy a enseñar la parte ya de la iluminación. Acá está. Diseñamos el sol, acá va la parte de dibujo, ¿verdad? De diseño. Este es el foco, tiene un sistema de valeros acá. Esta es una gran esfera transparente cortada y tiene silicón encima para hacer ese efecto como de flamas, como que está incandescente. Se fotografió al personaje de espaldas, es este que está acá. Tiene un efecto de como una contraluz y una silueta. Este era el concept art o el desarrollo visual que teníamos esa composición teníamos que lograr ya a nivel de maquetas. Acá tiene una luz que hace el efecto de la contra, para que se lea la silueta y que se entienda la escena que queríamos mostrar acá. Esta ya es la escena como se ve puesta en el cortometraje, ¿verdad? Como decir, ya cómo se ve todo compuesto. Esto está separado, ¿verdad? Esto está fotografiado por aparte. Acá está, por ejemplo, la foto. Esto se recorta. Hay un croma, un fondo verde que se sustituye luego por un arte. Esta es una pintura digital. Y luego una secuencia de imágenes en video, que es la superposición de fotos para hacer ese loop de la puesta del sol, ¿verdad? Que está ahí generando el calor. Para todos estos procesos, cuando llegó la parte de producción, que significó filmar o animar, la luz era vital. Estábamos en un espacio al principio con aire acondicionado, pero por un montón de razones nos tuvimos que mudar y nos fuimos a un espacio que terminamos en Semana Santa con ventiladores. Ustedes saben que el país en Semana Santa es rico, el calor. Sin embargo, la pasamos trabajando bien concentrados y creo que eso nos hace un poco olvidar el calor interior. Aquí estamos viendo, estas son fotos del equipo. Es un compañero Saúl, el director de animación, mi director de fotografía, Gustavo, y bueno, básicamente él es experto en animación, el experto en foto, y en esa parte ellos eran los que controlaban todo el tema de las luces. Yo los asistía porque realmente como cada quien tiene sus áreas y me es importante que el talento de alguien lo explote y que saque lo mejor, ¿verdad? De ellos. Entonces, acá está el ejemplo. Teníamos sets de luces que coloreábamos con papel celofán, que es un medio bastante barato. Usamos también muchos materiales improvisados de bajo costo también, en el sentido de que nos funcionaban. Y que me parece importante que a veces en los países como El Salvador no tenemos muchos recursos, pero yo creo que no se trata de estarse quejando, que eso me parece que es bien fácil. Yo creo que destruir y quejarse es bien fácil. Entonces yo he tratado de en lugar de quejarme, buscar soluciones con lo que tengo, y hablábamos incluso de hecho a lo asteroide, que era como hecho bien a la salvadoreña, que era como que con lo que teníamos y con lo que podíamos hacíamos las cosas, pero lo importante era que el resultado se viera bien. Entonces aquí tenemos, incluso usábamos monitores. Este monitor ya no servía.
encendía, pero ya no daba imagen y lo usábamos en tono blanco. Entonces nos servía como una luz de rebote. E incluso las luces del celular nos servían. A veces necesitamos una pequeña luz de rebote en algún lugar. Teníamos hasta pedacitos de papel celofán de colores para ponerle justo en la lámpara del celular y colorear la luz. Entonces, cuando coloreábamos las luces, creamos efectos o atmósferas. Como les decía, cada personaje tenía una casa y en su escenario aparecen colores diferentes. Este es uno de los personajes y uno de los escenarios que mejor quedó iluminado. Le pusieron, yo ahí, mi equipo lo hizo, le pusieron luces RGB y teníamos el control de los colores, ¿verdad? De poder cambiar de color, de intensidad, y este es uno de los escenarios que para mí quedó bastante hermoso. Les voy a enseñar, creo que por acá hay unas escenas de esto. Es ese escenario, que es uno de mis favoritos. Este es otro escenario en la luz. Ahí vean los efectos, ¿verdad? Todas estas son luces naturales, es decir, son luces de verdad. Es bien chivo en esta técnica. Hay muchas técnicas digitales. Bueno, de hecho aquí todo es digital, exceptuando es fotografía digital, es composición digital, pero las maquetas y la composición, eso es real, todo eso existe, esas luces son de verdad. Entonces creo que bien, entre más real sea, más auténtica la narrativa. Entonces hay a veces efectos que si no están bien hechos, uno pierde la historia y en lugar de sentirte emocionado, al contrario te decís, hey, eso se vio que era un muñeco, o eso se vio falso, y te desconcentras y la historia se cae. Entonces es bien importante. Para mí la técnica perfecta hace que uno se olvide de que esto es como marioneta o es un muñeco. No, si la técnica está perfecta, entro en la historia y me emociono, y me enojo, me entristezco, me alegro, y eso para mí es que el objetivo se está cumpliendo, ¿verdad? Entonces ahí están viendo esta pantalla. Esto es cartón espuma cortado. Esto tiene un papel, este sería como un papel sketch, un papel parecido al papel vegetal. Digamos un papel vegetal. El papel sketch es un tipo de papel que permite pasar la luz, pero también es un tanto opaco. Entonces le iluminábamos con un color. De hecho, este es luz real, y estos son gráficos ya digitales. Este es como una infografía digital que Saúl, mi compañero, animó. Pero ahí están viendo, acá atrás tiene una luz. Y bueno, hay otros efectos de luces, por ejemplo, por acá también, ¿verdad? Tratábamos de iluminar una luz principal, tener luces de rebote y hacer que la luz funcionara para narrar. Eso era bien importante. Luego quiero mostrarles por ahí algunas escenas. La historia, el asteroide se va acercando al Sol. Entonces toda la temperatura de la historia aumenta, todita la fase final. Por ahí les enseñé el guión de color. La historia se va volviendo caliente. Es como que el peligro, a la medida que se van acercando al Sol, el peligro aumenta. Entonces toda la escena se satura, y es a nivel cromático bien importante que se viera caliente. Usamos mayor intensidad de luces amarillas y naranjas para que todo el ambiente se coloreara, ¿verdad? Y se viera. Ahí se ve un ejemplo por ahí, que estamos viendo cómo se va desde el color que inicia, que es un violeta con colores, digamos, más naturales, y que luego se van calentando con estos tonos amarillos, ¿verdad? Que ya son los del color del Sol, y que va haciendo que se vaya oscureciendo. Esa es la parte de cómo se veía, cómo se ve ya el producto. Y aquí estamos en la filmación, o el detrás de cámara. Por acá, este es el monitor que les comentaba, que es un monitor que ya no servía, pero aquí tiene celofán amarillo. Aquí tiene otro par de luces. Tenemos un monitor también para estar viendo el encuadre y cómo se ve la composición. Y todo esto es vital. De hecho, creo que es el manejo de luces en las técnicas, como por ejemplo la animación cuadro a cuadro, es fundamental. Y para mí es bien chido porque esta parte de animación junta escribir guiones, es ser escritor. Diseñar a los personajes, ser dibujante, crearles colores, ser pintor, y luego la parte de fotógrafo, la parte de narrador, que para mí es de cineasta, ¿verdad? Y crea un producto que también lleva sonido. Y para mí el cine es una de las ramas del arte más hermosas, complicadas también, porque no es trabajo de una sola persona, es complejo, se necesitan muchos talentos diversos. Ponerlos juntos cuesta, ¿verdad? Es como un deporte en equipo, ¿verdad? Que significa que todo el equipo, para llegar a ser bueno, necesita
conocerse, convivir y tener una mística para poder lograr por ahí los objetivos. Y estos son los ejemplos que les quería comentar acerca de la parte del stop motion y de la animación. No sé con el tiempo cómo iré, si por ahí todavía hay preguntas o si quieren que responda algo. Bien, Oscar, por allí estaba otro comentario sobre que al inicio del video que presentaste de esteroides se ven muchas tonalidades de azul, violeta, creo que lo mencionaste tú. ¿A qué se debe que predominan esos tonos, digamos, al inicio? Como dime. Sí, son estos. Este es el inicio es una representación del universo, del espacio, pero por ser para niños es tonalidades más de ensoñación, más como mágicas. De hecho, esto es para mí es como una ciencia ficción mágica. Yo lo pondría como un cuento de ciencia ficción para niños, pero con el toque mágico de los relatos infantiles. Entonces, de hecho, yo ahí me enseñé unos artes que yo había hecho, estaban bien oscuros, y luego los coloreamos más porque no funcionaban. Algo importante es la validación, también se los pusimos a niños, y pues, ellos son el público. Entonces, un niño bien honesto, y si le gusta, le gustó, y si no le gusta, ni lo ve, o sea, se va y se hace otra cosa. Pero es también como la magia del color, el violeta y el azul acá es como la representación más como de un cuento mágico, y es el universo pero coloreado. Algo también importante que es como, no es un hiperrealismo tal cual del universo fotográfico, sino más bien es como una interpretación artística con el talento y el estilo del equipo, ¿verdad? Que es también algo bien difícil en estos proyectos, es encontrar el look, cómo se va a ver tu proyecto. Eso en la dirección de arte bien complicado. También porque queríamos mostrar el cambio de color y de temperatura que en el guión de color, por acá quiero ver el guión de color. Acá está. La historia iba a empezar un poco más oscura, era como que desde la profundidad del universo íbamos a ver una pequeña piedra. El corto iba a durar 11 minutos, pero por un montón de cosas técnicas se recortó y de un solo empezamos ya con el color. La idea es como el color del universo, azulado, violeta, y luego entraba la amenaza y se calentaba todo, y empezaba todo a volverse cálido, peligroso, y luego ya venía la solución, ¿verdad? Que es lo que va a terminar en el desenlace. Pero sí, esa es la razón del color del principio, y que se sienta que el color con el que se inicia es como el color con el que se termina la historia, y el momento del conflicto es cálido. Empezamos con colores fríos como de ensoñación, termina así, y intermedio el conflicto es bien cálido, o sea, bien caliente, como el conflicto ser de colores amarillos, naranjas, intensos. Bien interesante, así como cuando te dicen en literatura que tiene toda narración, tiene un inicio, tiene un nudo, tiene un desenlace, entonces así pareciera que lo van presentando también con los colores. Sí, de hecho son como los 3 actos, correcto, la presentación, el conflicto y el desenlace, y sí, el color va en eso. Analícenlo mucho en los productos de animación de cine porque son caros, y todo eso está súper cuidado. Entonces, eso hace que la historia se entienda bien. Voy a poner el ejemplo de Toy Story 3, no sé si recuerdan la parte que hay de un incinerador, donde todos los personajes están atrapados en un incinerador de basura. Ese momento la temperatura de la escena es bien caliente y es desesperanzadora también, se siente hasta calor, me da verla. Y también el decir esto es sinestesia, ¿verdad? Una imagen puede provocar a otros sentidos, me puede provocar sonidos, me puede provocar olores, me puede provocar sabores también, y eso es un poco lo que intentamos, provocar como un collage o una ensalada de sentimientos para que la historia se viva, ¿verdad? Bien, Oscar, como tú ya ves, nosotros en el Observatorio Micro-Macro pues estamos tratando de llevar a través de estas actividades el crear la conciencia tal como lo establece el Día Internacional de la Luz, llevar el mensaje de cómo la luz es parte importante en nuestras vidas.
Y lo que describen acá en todos los ámbitos de celebración es que siempre estamos viendo que hay tecnologías basadas en la luz, que hay sectores que prácticamente dependen mucho de la luz, de los efectos, de cómo se puede hacer combinaciones, ¿verdad?, en los contextos, en los espacios. Ahora, si yo te preguntara a ti, bueno, sin luz, sin todos los efectos ahí de ese monitor y que hasta la luz del celular, en diseño gráfico, o bueno, todo este ámbito en el que tú has comentado de estos cortos, de estos cortometrajes, si no pudieran jugar con la luz, la historia no sería lo que estarían contando. No, es fundamental. O sea, la luz. En mis clases de dibujo hay un tema que es sombreado. Vemos luz. O sea, hablamos de la luz, hablamos de cómo rebota. Cuando se ve fotografía en la carrera de diseño, se ve fotografía, es luz. Incluso uno va a un set de fotografía, un estudio, y tenemos luces para controlar, para iluminar productos. Es fundamental, es el corazón en la pintura, en el dibujo, en el mismo mundo que percibimos. Incluso hacer una escena nocturna, hacer una escena de día es una cosa totalmente diferente. Yo por ahí escuché una vez en un relato de la serie del Zorro, que el caballo era negro. Entonces dicen que el director de fotografía dijo, yo no puedo iluminar, el caballo es negro, les dice. Entonces dicen que lo despidieron. Entonces dijeron, búsquenme a uno que sí me puede iluminar a un caballo negro, porque el caballo del Zorro es negro. Entonces, es bien interesante cómo es fundamental. Para mí la luz, me dijeron el tema, es el corazón, el alma de la representación visual. Nosotros vemos por la luz y el color se produce por ella, y es una piedra angular. Bueno, pues prácticamente hemos hecho una perspectiva, hemos tenido una perspectiva diferente en el ámbito de las esculturas, del diseño, estos pequeños cortometrajes, estos filmes que tú nos has comentado. Me gustó mucho esa parte de usar una bombilla y luego simplemente simularlo, porque por lo menos en el trozo de video se veía como que de verdad se iba acercando, ahí no se nota mucho de que eso fuera. El otro detalle que me gusta en toda la presentación es cómo han solucionado esos efectos, ¿verdad?, de luz, que no necesariamente en un gran estudio donde hubiesen quizás muchas lámparas sofisticadas, sino que simplemente se ha jugado con el espacio, ¿ya?, con los recursos para poder dar esas sensaciones, ¿verdad?, de las tonalidades, papel celofán para poder cambiar la tonalidad. Así que me ha parecido muy interesante y bueno, creo que para todos los que son seguidores de acá del ambiente de la astronomía, que estamos llevando desde acá del Observatorio Micro Macro, escuchar cómo la luz que proviene, por ejemplo, de las estrellas y que nosotros tenemos esa información de ahí, pues ahora se está notando que también aquí en la Tierra, en nuestro ámbito, cada vez que vean una película o cuando veamos Asteroide, que por ahí está preguntando William que cuándo se va a estrenar, todos esos ambientes está ahí inmerso, ¿verdad? O sea, el concepto de luz, ¿verdad?, esto que nos acompaña a nosotros los astrónomos y es algo importante, ¿verdad?, para obtener información. Lo mismo sucede con estos ambientes. Si no existiera ese juego de luces, no tendríamos la información que ustedes quieren enviarnos. Sí, correcto, es decir, es fundamento para todo el mundo que percibimos como imagen. Bueno, William pregunta que cuándo se va a estrenar el corto. O sea, ahorita todavía por la pandemia, el otro año tiene que ser, por la pandemia todo se congeló. Sí, la idea de todo esto es porque tenemos que ir a festivales, esa es la condición, pero el próximo año, todavía no está publicado, pero el próximo año lo van a ver. Igual lo vamos a subir a todas las redes y cuando se lance, créanme que van a escuchar que ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a estar ahí pendientes, vamos a estar ahí con ansiedad de poder ver todo ese producto final hecho en El Salvador. Sí, hecho en El Salvador, sobre todo creo que eso
algo que a mí también me da mucha ilusión, ¿verdad? Sueño con que lo vean los niños del país, y sí es. Me ilusiona. Sí, claro. Para nosotros ha sido bastante interesante y novedoso también desde el observatorio crear estos espacios para que los ámbitos profesionales de nuestro país pongan también de manifiesto qué tan importante es la luz para su trabajo. Así que de nuestra parte, Oscar, pues no nos queda más que agradecerte y dejar abierta la invitación para continuar haciendo seminarios, haciendo webinars relacionados de cómo ustedes utilizan la luz, o estos cortometrajes relacionados con astronomía, que sin duda van a incentivar y van a despertar mucho la vocación en los niños de nuestro país. Sí, ojalá que eso se pueda. De hecho, para mí es crear interés en el universo y en la ciencia. Y a mí me parece importante que esa pequeña huella dejársela a los niños. De hecho, es como, somos tan chiquitos y el universo es infinitamente grande, y cómo puede explotar la cabeza y podemos imaginar grandes cosas, ¿verdad? A partir de estos temas tan interesantes. Yo creo que cuando somos niños es cuando estas cosas nos ilusionan y nos llegan a, no sé, a hacer que hagamos grandes cosas de adultos como profesionales. Así que por ahí espero que sí, que logre inspirar a muchos niños. Bueno, gracias, Oscar, por tu tiempo, este espacio que nos has dedicado a nosotros como Observatorio Micro-Macro, a todas las personas que nos siguen desde nuestro país y también de afuera, que también hay público que está pendiente de nuestras actividades. De parte de Mercy, de Katia, de Cital, pues muy agradecidas y felicidades por la interesante charla que les has presentado. No, gracias por la invitación. Para mí un honor compartir el trabajo, y sobre todo espero que les haya servido esta hora que compartieron de su vida con nosotros. Bueno, gracias. Y bueno, fieles seguidores del Observatorio Micro-Macro de la Universidad Don Bosco, hemos transmitido desde acá, desde El Salvador, para poder crear conciencia, poder hacer un espacio en sus mentes y pensar en cómo la luz está inmersa en todos los momentos de nuestra vida. ¿Ya? Estamos celebrando la Semana de la Luz, estamos celebrando el Día Internacional de la Luz, que fue el 16 de mayo. Así que prácticamente desde el 2015 que se celebró el Año Internacional de la Luz, pues a raíz de todas las actividades que se hicieron en todos los países, pues se creó la propuesta para que se pudiese celebrar este día. Así que no se pierdan las próximas actividades. Tenemos toda la semana llenas de webinars para presentar en todos los ámbitos la importancia, el papel que juega la luz. El día de mañana vamos a tener al profesor Américo Mejía. Él es divulgador de astronomía de la Universidad de El Salvador. Ya muchos han escuchado de los seminarios que da en los meses de octubre y noviembre en la Escuela de Física de la Universidad de El Salvador. Así es que, y los que lo conocen saben que le gusta mucho hablar de la parte histórica de los conceptos en física y en astronomía sobre todo. Así que él nos va a hablar sobre la luz, sus usos en la ciencia y la tecnología, y va a poner un enfoque más histórico, ¿verdad? Desde dónde es que venimos hablando de la luz, en qué momento se comienza a tener más cabida todos estos conceptos, en qué momento pues se le empieza a dar más usos en la ciencia, y cómo esto va desarrollando la tecnología también, ¿verdad? Y que ahora pues lo estamos viviendo, ¿verdad? No falta un lugar en donde no estén midiendo la temperatura, ¿verdad? Así que, y haciendo uso, ¿verdad?, de las aplicaciones que tiene la luz. Así que los invitamos a que estén pendientes de las otras actividades. Los esperamos el día de mañana, siempre a la misma hora. Fue un placer para nosotros haber compartido con ustedes. Hasta mañana.